Alumnos, buenas tardes. Esta es la clase de comunicación para el aula de primaria. El tema a desarrollar ahora va a ser lectura comprensiva. ¿Por qué lectura comprensiva, chicos? Porque nosotros con estas lecturas vamos a aprender, ¿no? Que es muy importante, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nos comunican o qué cosa es lo que nos quieren decir en un texto, ¿no? Es muy importante, jóvenes, la comprensión de textos y vamos nosotros a ir poco a poco, ¿no? Así voy a colocarles diferentes textos de comprensión para poder lograr, pues, entender qué cosa nos comunican a través de los textos. Bueno, alumnos, acá tenemos una lectura, ¿no? Pero antes de empezar a leerles la lectura, yo quisiera hacerles unas preguntas, ¿no? O analizar, ¿no? Antes de saber de qué trata, vamos a conversar sobre de qué más o menos se tratará esta lectura, ¿no? Fijándonos en las figuritas que tenemos. Ahí observamos, por ejemplo, un papá, su hija, tiene un libro. Parece que el papá le está explicando algo a la hija, ¿no? A su niña. Y también en la parte superior vemos a dos personas que parecen ser que le quieren decir algo a un joven, a un niño, y él pues no tiene una actitud positiva, ¿no? O sea, la actitud del joven frente a las enseñanzas en los que parecerían ser sus maestros, ¿no? Parece que no recibe de buen agrado, ¿no? Entonces, eh, parece que acá el padre está interesado en que su hija pueda saber qué cosa es lo que dice ese cuento, ¿no? Ese librito dice cuento. Entonces el título de nuestra lectura es ¿para qué aprender? ¿Para qué aprender? Papi, ¿por qué no te sientas conmigo a ver lo que aprendí? Si para eso me mandas a la escuela, preguntó Julia, de 11 años. Sucedió en el reino de Mitonia, comentó su padre. El rey contaba con excelentes colaboradores, a quienes delegaba funciones que él mismo supervisaba. Su hijo veía que manejaba casi todo desde el salón real, por lo que pensó, ¿para qué estudiar si todo lo que tendré que hacer cuando sea rey será dar órdenes? Y así sucedió. No se ocupaba para nada de su formación. Sin embargo, como nadie se animaba a decir la verdad al rey, su hijo fue creciendo y logrando importantes diplomas en estrategia militar, finanzas, uso de armas, etc., sobre lo cual no tenía ni idea. ¿Y qué sucedió entonces?, preguntó intrigada Julia. Hay dos versiones. Comenzaré con la primera. Cuentan que cuando el rey estaba muy enfermo, le dijo a su hijo que se hiciera cargo de algunos asuntos sencillos, pero notó que al pedirle que analizara la situación, no sabía qué hacer, por lo que se dio cuenta que no estaba preparado. Cuando consultó a sus maestros, el de estrategia dijo que si no sabía matemática y estadística, no podía aprender, y cada uno fue responsabilizando a los anteriores, hasta que, finalmente, culparon al rey por no ocuparse debidamente de su hijo. El otro final fue más grave, ya que, al morir, su padre se convirtió en... Bueno, retomemos desde el texto anterior, ¿no? Esas dos líneas pequeñas.
El otro final fue más grave, ya que al morir su padre se convirtió en rey, pero al ver lo inútil que era un inteligente general, armó un grupo que lo ahorcó y tomó el poder del reino. ¿Me explicarías el cuento? Tú sabes que elegí este relato porque cada vez que leo descubro algo nuevo. Fíjate, por ejemplo, que el rey logró algo tan difícil como delegar funciones sin perder poder. Sin embargo, para su hijo no hacía nada. Las cosas no siempre son como parecen. El hijo estaba lleno de diplomas, pero la capacidad se demuestra con los hechos, no con títulos. Muchas veces, por miedo a decir la verdad, se arman cadenas de mentiras que finalmente terminan mal. El rey pagó a los mejores maestros. Sin embargo, no alcanzó para que su hijo aprendiera. Es por eso que, contestando a tu pregunta, estoy contigo acá. Aunque paguemos la mejor escuela, los mejores maestros, tus padres somos los responsables de tu educación, que empieza y termina en casa y se complementa en la escuela. Podría continuar desarmando este hermoso cuento, pero lo más importante para ti está en el segundo final, en el que el nuevo rey fue asesinado. Podrán fracasar tus maestros, podremos equivocarnos tus padres, pero quien pagará las consecuencias serás tú. Por eso debes esforzarte, superarte y serás alguien en la vida. Los créditos son de Gustavo Fingir. Bueno, alumnos, vamos a desarrollar conmigo, ¿no?, los ejercicios que tenemos referente a esta comprensión de textos. El primero es, relaciona la palabra con su significado, escribiendo el número en el cuadro, ¿no?, que corresponde. El número 1 nos dice la palabra supervisaba. Le corresponde en la palabra que está abajo, que significa controlaba, verificaba. Por eso tenemos el número 1. El número 2, estrategia. El significado es el número 2 que vemos en la columna que está a la mano derecha, que es habilidad para dirigir un asunto. El número 3, finanzas, le corresponde en la columna de la derecha a asuntos económicos. Ahí tenemos el número 3 por eso. El número 4 es intriga, ¿no? El significado de la palabra intriga es enredo, embrollo. Por eso tenemos el número 4 escrito ahí. Luego tenemos delegar, ¿no?, cuyo significado es autorizar a otra persona para que lo represente. Entonces tenemos el número 5 por esa razón. Y por último tenemos la palabra desarmado. En la columna derecha, ¿no?, le corresponde que está sin armas. Es el número 6. Bien, continuemos con el siguiente grupo de ejercicios, ¿no? Nos dice, une con una línea la frase con su significado. Las cosas no siempre son como parecen. Está unido, ¿no?, con la línea a el significado, ¿no?, que está hacia la mano derecha, que dice, no debes confiar en las apariencias físicas. La segunda frase, se arman cadenas de mentira, ¿no? Le corresponde a la frase o al significado, perdón, que está a la derecha, es la serie de mentiras una tras otra como entrelazadas. Y la tercera frase, serás alguien en la vida, le corresponde el significado de la derecha, serás persona importante para ti, para tu familia y la sociedad. Bueno, continuando con nuestros ejercicios, tenemos, ¿no?, marca con una X la respuesta correcta.
Bueno, el número 1. Las personas que conversan en la lectura son Julia con el rey, Julia con el profesor o Julia con su papá. Ahí hemos colocado una X que le corresponde a la respuesta correcta, ¿no? Porque estoy desarrollándolo con ustedes. Número 2. A Julia le sorprende que su papá se interese por no tomar sus alimentos, ver lo que aprendió, que es la respuesta correcta, y la tercera es las notas bajas, ¿no? Y la tercera es, el hijo pensó que el trabajo del rey era fácil, que es la respuesta correcta, complicado o muy difícil. Bueno, con el siguiente grupo de preguntas, ¿no? Del nivel literal, en nuestro ejercicio de comprensión lectora, tenemos que contestar lo siguiente. ¿Con quién consultó el rey y qué le respondieron? Y la respuesta que he considerado es, consultó a sus maestros y le dijeron que su hijo no estaba preparado porque no podía aprender, no tenía voluntad de aprender, y finalmente le respondieron que el culpable era el rey por no ocuparse debidamente de su hijo. Y la segunda pregunta sería, ¿quiénes son los responsables de la educación de los hijos? Los padres son los responsables de la educación de los hijos porque ésta empieza y termina en casa y se complementa en la escuela. Bien, en el último grupo tenemos, ¿no? Piensa y opina, ¿no? Nuestra apreciación crítico, ¿no? Acá sí podemos nosotros contestar con lo que nosotros creemos, ¿no? Opinamos, dice. ¿Qué valores encuentras en la lectura? Yo he considerado, ¿no? La responsabilidad por el padre, ¿no? Para que su hija aprenda que cada persona o porque cada persona es responsable de su futuro, ¿no? Y es mejor ir aprendiendo desde la corta edad. ¿Qué opinas del comportamiento de las personas que daban educación al hijo del rey? Pues también que les faltaba acá el valor de la honestidad, ¿no? Acá hablaremos pues de un antivalor. Bueno, alumnos, ahora solamente dos preguntas, ¿no? Pero que las considero que son muy sustanciosas, alumnos. Primero que me escriban, ¿no? Las características, es decir, cómo era este hijo del rey, ¿no? Cómo era su personalidad, ¿no? Qué valores tenía él, ¿no? Cómo él, qué comportamiento él tenía, ¿no? Eso es lo que quiero que ustedes me escriban. Y otra preguntita sería, ¿qué mensaje sacan ustedes de esta lectura? ¿No? ¿Qué mensaje, qué enseñanza sacan ustedes de esta lectura? Esa sería la tarea, hijos. Gracias. Soy la profesora Elizabeth Alvarado.